como el estómago, ¿se acuerdan que tenía una protección contra el ácido? Bueno, esa no es una barrera tan resistente como el esófago, pero tiene cierta capacidad de resistir el daño generado por, hasta cierto punto, ¿no? Por el reflujo. Está bien. En primer lugar, el esfínter, ¿no? Es un esfínter fisiológico, ¿no? Ya decíamos que es simplemente una zona especializada de la capa muscular del esófago, la muscular interna. Es un esfínter de 3 a 4 centímetros, o sea, no es que mida una zona, sino cómo se medirían estos 3 a 4 centímetros. Simplemente por la zona de presión, ¿no? Van buscando dónde hay esta presión, ¿no? Y se determina que en esa zona es la zona de alta presión y esa es la zona del esfínter. Pero no hay, objetivamente, no hay un esfínter definido, no hay un músculo, ¿no? Como el esfínter anal, por ejemplo, ¿no? Un músculo definido, ¿no? Que sea propiamente el que genera esta presión. El esfínter esofágico inferior es el principal componente de la barrera antirreflujo. Si se daña esto, ya los otros mecanismos no van a ser suficientes. Es capaz de prevenir el reflujo aún si existiera hernia hiatal. Es decir, hay personas que tienen hernia hiatal. Ustedes saben que la hernia hiatal está asociada con el reflujo, ¿no es cierto? Pero aún existiendo hernia hiatal, puede, en cierto modo, ser todavía funcionante este esfínter e impedir el reflujo. Entonces, hay personas con hernia hiatal que no tienen reflujo. Su presión en reposo, normalmente decíamos que el reposo está contraído, ¿no? Y esa presión oscila entre 10 y 30 milímetros de mercurio. La presión mínima para contener el reflujo es, por lo menos debe haber 5 a 10 milímetros. La presión en reposo se mantiene por un tono intrínseco, ¿no? Ya lo hemos visto en la anterior, y hay neuronas excitatorias colinérgicas. Estas son las que le mantienen esta presión. El diafragma también contribuye a la presión de este esfínter y el ángulo de His produce un efecto de válvula. Digamos, si todo el contenido que viene de acá sube, bueno, gran parte va a ser desviada hacia el fondo. Entonces, esta angulación permite hacer que parte de lo que puede hacer el material refluido no entre en el esófago. Hay elementos que pueden incrementar o que pueden reducir la presión. Por ejemplo, pueden incrementar la presión el ácido, la metoclopramida, la domperidona, la motilina, la gastrina. Es decir, cuando está, digamos, el alimento en el estómago, ustedes saben pues, que va a haber una mayor secreción de gastrina, de motilina, y eso hace que el esfínter tenga mayor presión. Por otro lado, reducen la presión la secretina, la colecistoquinina, que están relacionadas con la ingesta de grasas, ¿no? Chocolate, menta, morfina, y por eso es que cuando uno, bueno, debería estar también cafeína, ¿no? Por eso es que cuando uno ingiere estos elementos, menta, chocolates, té, antagonistas del calcio, nifedipino, pueden generarse reflujo. ¿Qué otros mecanismos hay? La resistencia hística, es decir, el epitelio esofágico es capaz de tener una resistencia al reflujo. Hay un mecanismo de barrera que impide la difusión de hidrogeniones hacia el interior del epitelio. Sin embargo, con una exposición prolongada al ácido se va perdiendo esa resistencia. El aclaramiento esofágico, es decir, cada vez que hay un material refluido ocurren ondas de peristaltismo que limpian el esófago. Depende de la salivación, depende de la motilidad esofágica, depende de la gravedad. El material refluido genera ondas peristálticas secundarias que, bueno, limpian el esófago. Debe haber una motilidad esofágica que genere esto. Cuando la motilidad sea normal, va a generar que el aclaramiento sea prolongado, más lento y mantiene o empeora el problema del reflujo. Y aún también, cuando uno está en decúbito, este aclaramiento también es más lento y aumenta entonces la exposición al ácido. Entonces, las personas que tienen trastornos motores del esófago van a tener más problemas de reflujo.
El reflujo es más frecuente en los periodos postprandiales, es decir, después de las comidas, y sobre todo si estas son copiosas o grasas, ¿no? La distensión del estómago también aumenta el número de relajaciones del esfínter. Y la salivación, les decía que también es otro mecanismo de defensa, ¿no? Con la saliva hay además bicarbonato que ayuda a neutralizar el ácido refluido. Por microscopía electrónica se ha identificado que las uniones entre las células del epitelio, normalmente hay una unión estrecha entre las células, pero en las diferentes formas de reflujo, estas células se separan, estas uniones estrechas se disuelven por efecto del ácido. Y esto hace que el ácido pueda, los hidrogeniones puedan profundizarse, ¿no? E ingresar a capas cada vez más profundas. Hay varios tipos de relajaciones del esfínter, o sea que el esfínter puede relajarse como consecuencia de la deglución o como consecuencia de una relajación pasajera. Entonces hay relajaciones inducidas por la deglución. Obviamente cuando uno deglute, el esfínter se relaja, eso ya lo hemos visto. En esta etapa el reflujo es infrecuente, porque claro, algo que va a refluir con la comida que está pasando, este mismo evento de peristaltismo impide el reflujo. Entonces, en este periodo en que se relaja el esfínter producto de la relajación, es poco probable que ocurra el reflujo. Además, el diafragma crural no se relaja, el periodo de relajación es demasiado corto para que ocurra el reflujo, y además el mismo peristaltismo impide el reflujo. Entonces, aquí regularmente no es el problema. Ocurren también relajaciones pasajeras del esfínter esofágico inferior que no están relacionadas con la deglución. Estas relajaciones pasajeras no están acompañadas de peristaltismo esofágico. Son más duraderas que las anteriores y además sí se acompañan de relajación del diafragma crural y por tanto estas son las que están más relacionadas con el reflujo. Aunque no siempre esto ocurre, ¿no? Pero o sea, digamos, estas sí son las que generan el problema. Los factores que pueden precipitarlas son un aumento de la presión abdominal, la presencia de una hernia tal y el estímulo que también puede generar estas relajaciones es la distensión del estómago proximal o la ingesta de comidas grasas y el estrés. El esfínter puede ocurrir de que el esfínter tenga una menor presión, a eso se llama esfínter esofágico inferior hipotenso. Y aquí puede ocurrir el reflujo de manera libre, no asociado con el consumo de alimentos, no asociado con la deglución. Y entonces puede inclusive aparecer reflujo después de un aumento de presión intraabdominal provocado por un esfuerzo como puede ser toser o flexionarse. La persona se agacha y siente que la comida se le sube. O tose y siente que la comida se le sube, simplemente por el aumento de la presión, de la presión abdominal. No se conocen los mecanismos por qué este esfínter puede llegar a la hipotensión, pero un factor podría ser la exposición constante al ácido. Entonces, la misma esofagitis podría generar que disminuya la presión en este esfínter. Por otro lado, cuando el esfínter es hipotenso, hay mayor reflujo y eso puede llevar a que la esofagitis sea más grave. La hernia hiatal es una protrusión del estómago por el orificio hiatal del diafragma y los efectos que puede provocar es un desplazamiento de la porción intraabdominal del esófago y del estómago mismo y se lleva a la pérdida del ángulo de His. Esto puede ocasionar de que disminuya la presión en el esfínter esofágico inferior y disminuye también la longitud de alta presión del esfínter. No siempre ocurre de que haya una asociación entre reflujo y hernia. Hay personas que tienen hernia y no tienen reflujo, y hay personas que tienen reflujo y no tienen hernia. O sea, la hernia es un condicionante de reflujo, pero no es una condición suficiente. Y tampoco necesaria. Pero sí puede aumentar el reflujo. Existen 3 tipos de hernias, existen hasta 4, pero mencionamos 3. La hernia por deslizamiento es la más frecuente, en el 95% de los casos son de las hernias descritas. Lo que ocurre es que hay un ascenso de una porción del estómago en la cual también se desplaza o se desliza la unión esofagogástrica, ¿no? Entonces,
estómago, incluyendo la unión esofagogástrica. La pared esofágica protruye una parte del estómago, pero la unión esofagogástrica está fija y no se mueve. Y por último, hay una forma mixta en la cual hay una combinación de las dos anteriores. Entonces, la hernia hiatal es un desplazamiento del esófago. Este es el segmento herniario. Entonces, el esfínter y la unión esofagogástrica está acá. Y cuando ocurre la hernia, esta unión esofagogástrica se desplaza y parte del estómago pasa por encima del hiato. Este segmento. ¿Se acabó? Hablaremos más fuerte entonces. A ver si me escuchan. ¿Escuchan? ¿De atrás? Entonces a eso es lo que llamamos el segmento herniario. ¿Ok? Lo mismo acá, el diafragma y el segmento de estómago que se ha herniado. Si lo vemos con una endoscopía, lo que va a ocurrir es de que esto de acá, este es el diafragma, y hace una muesca al esófago, o en este caso al estómago. Y es lo que vemos acá. Esta muesca es lo que vemos acá. Este es el segmento herniado, que es estómago. Recuerden que esta es la unión esofagogástrica. Entonces, nuestra unión la muesca del diafragma está acá, la unión esofagogástrica está acá, y entonces todo esto de acá es el segmento de hernia. Entonces, en la hernia por deslizamiento, la unión esofagogástrica está incluida en el segmento herniado. En la hernia paraesofágica, la unión esofagogástrica permanece en su lugar y es otro el segmento del estómago que es herniado. Y una forma mixta es en la que ocurren las dos cosas. Esta es una hernia por deslizamiento. Acá la visión en retroflexión, el estómago ha entrado, el endoscopio ha entrado al estómago. Esta es la muesca del diafragma y estamos viendo cómo el estómago está herniándose a través de esta muesca del diafragma y la unión esofagogástrica queda distal a la unión esofagogástrica. ¿No? Estamos viendo claramente. Y esta es una pared esofágica, una hernia en la cual de tipo 2, ¿no es cierto? Una hernia hiatal por radiología con Bayer. Entonces tenemos mecanismos que promueven el reflujo, mecanismos contra el reflujo, y cuando hay un desbalance va a ocurrir la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que lo que genera son alteraciones en el mismo esófago, entonces, o condiciones o complicaciones por encima del esófago. Entonces hablamos de reflujo, lesiones esofágicas y lesiones supraesofágicas. Estos problemas o cambios esofágicos pueden ser síntomas como la pirosis, el dolor torácico, el reflujo no erosivo, la esofagitis erosiva, el esófago de Barrett, y habría que agregarle acá el cáncer de esófago. Y aquí en los supraesofágicos como síntomas pueden aparecer tos, laringitis, asma y hasta erosiones dentales, ¿no? Como consecuencia del reflujo. Entonces hay una línea delgada entre lo que es normal, fisiológico y lo que es enfermedad por reflujo. ¿Qué lo define? ¿Cuántos episodios de reflujo tienen que haber? ¿Qué síntomas tienen que haber? Entonces eso está en discusión. Y es tanto así que se llegó a un consenso en el cual se define enfermedad en la cual por reflujo gastroesofágico cuando los síntomas son molestos para el paciente. Ahí empieza esa línea, a partir de que los síntomas sean molestos para el paciente. Y ya el lado más
Severo es cuando ya pues hay erosiones por reflujo o hay esófago de Barrett, entonces eso ya es una enfermedad más establecida. Pero el inicio de la enfermedad empieza por síntomas que sean molestos para el paciente. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser 2 veces por semana, 3 veces por semana, 4 veces por semana, pero si esto es molesto para el paciente, ahí empieza el diagnóstico. Los signos y síntomas, primero que se ocasionan por el paso del contenido gastrodental por encima de la unión esofágica. Y eso puede incluir tanto síntomas del esófago como síntomas de órganos extraesofágicos, como hemos visto. Esto incluye entonces la esofagitis, que puede ser esofagitis que genere erosiones o esofagitis no erosivas. Es decir, en la endoscopía podemos ver como consecuencia del reflujo erosiones en el esófago, como que podemos no verlas. Síndrome producto de lesiones ácidas por encima del esfínter, como la laringitis ácida, los otorrinos, cuando hacen sus laringoscopías, ellos pueden caracterizar adecuadamente cuáles son lesiones producto del reflujo. En la mucosa de los cartílagos de la laringe, ellos ven zonas de inflamación y bueno, ellos determinan que esta lesión o esta inflamación laringea es por reflujo. Entonces ellos hablan de laringitis por reflujo. También puede ocurrir broncoespasmo, inclusive hasta asma por reflujo. Ocurre a veces que hay pacientes que no responden al tratamiento broncodilatador o que a pesar de que han hecho una serie de esfuerzos en evitar alergenos, el asma persiste. Entonces un neumólogo acucioso puede pedir una prueba para el reflujo. Y ocurre que dándole medicamentos inhibidores de la secreción de ácido, estas personas con asma pueden mejorar. Los síntomas del reflujo entonces son la pirosis, que es la sensación de quemazón en el área retroesternal, o la regurgitación, que es la sensación, la percepción de que algo llega hacia la garganta o hacia la boca. Esa sensación puede ser de algo ácido o de algo amargo, a la boca o a la hipofagia. Y por último, el dolor torácico, ¿no? Esos son los síntomas claros típicos del reflujo. Se dice que son signos de alarma cuando, luego de que han ocurrido estos primeros, por un tiempo prolongado, comienza a aparecer disfagia o aparece odinofagia. En el contexto de una enfermedad por reflujo, ¿qué indicaría una disfagia? De tipo esofágico. Tiene reflujo por mucho tiempo y comienza a aparecer. Podría ser una úlcera, pero la úlcera duele. Estenosis. Entonces se estrecha la luz del esófago y entonces no puede pasar, es como la calasia, parecido, pero producto del reflujo, el esófago comienza a estrecharse. O el reflujo está asociado con el cáncer, podría ser de que aparece un cáncer de esófago, comienza a estrechar la luz y comienza a producir disfagia. Por eso que es un síntoma de alarma. La odinofagia lo mismo, puede ser de que se genere una úlcera, esa úlcera duele y al momento de pasar genere dolor. O puede ser que haya un tumor, un cáncer, que al momento de pasar duele. Y entonces, por eso se llaman síntomas de alarma en el contexto del reflujo a la disfagia y odinofagia. Es decir, yo tengo una persona que constantemente le estoy viendo por reflujo o tiene síntomas de reflujo por muchos años. Y de repente en los últimos meses comienza a sentir que no pasa la comida. Ese es un síntoma de alarma y tengo que hacer una endoscopía de todas maneras. ¿Por qué esa distinción? Porque ya les dije que la medicina tiene que ver mucho los costos. Entonces, para poder hacer tal o cual procedimiento, tal o cual medicamento, muchas veces tiene que ver la endoscopía. Y estos síntomas son tan frecuentes que se hacen endoscopías y lo que se encuentra en la mayoría de los casos es un esófago normal. Y entonces no es necesario hacerle una endoscopía a todas estas personas. Habrá que tener indicaciones precisas en los síntomas, en las personas que tienen síntomas de reflujo. Habrá que seleccionar a aquellos que van a requerir realmente de una endoscopía. Por ejemplo, personas que no responden al tratamiento, personas que tienen síntomas de alarma, personas, ya hemos visto para el estómago, personas que cumplan una determinada edad, ¿no? Entonces vamos a tener que seleccionar pacientes.
Y por último, la endoscopía no diagnostica el reflujo. Lo que hace la endoscopía, parecido a la acalasia, la endoscopía no va a diagnosticar reflujo. ¿Cuál prueba diagnosticaría el reflujo? La pH-metría. Porque lo que me está midiendo la pH-metría es cómo cambia el pH, la acidez, en el esófago, en el tiempo. Para la acalasia, ¿cuál es la prueba de estándar, el gol estándar? Manometría, porque el problema de la acalasia es la presión. En cambio, en el reflujo, el problema es el retorno del ácido, que lo podemos medir con un pechímetro. El reflujo ocasiona síntomas muy... Bueno, el concepto entonces sería que la enfermedad por reflujo gastroesofágico es aquella persona que tiene síntomas molestos que alteren la calidad de vida o cuando aparezcan complicaciones del reflujo. Por ejemplo, si una persona tiene tos crónica, le hacen una laringoscopía y encuentran signos de laringitis por reflujo, eso es enfermedad por reflujo y por lo tanto entra en el concepto. Lo mismo que las personas que tienen constantemente problemas de pirosis, también es una enfermedad por reflujo. Los síntomas, ya repetimos: pirosis, regurgitación ácida o de alimentos, tos crónica. En nuestro concepto, tos crónica es más de 15 días, ¿no es cierto? Y lo primero que hacemos con una persona que tiene tos crónica, ¿qué es? El BK, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces resulta que el BK es negativo. ¿Y qué otra cosa pensaríamos con tos crónico? Asma, ¿no? Asma, EPOC. Primero buscaríamos causas propiamente pulmonares, pero descartadas estas, hay que buscar reflujo. Luego también disfonía por la laringitis, malestar en la garganta, sensación de globo. Algunas personas tienen sensación de que algo ocupa la garganta y a veces eso es reflujo. Un dolor torácico atípico, un dolor torácico llamado dolor torácico no cardiogénico. Lo mismo, ¿no? Cuando una persona tiene un dolor en el pecho intenso, lo primero que tenemos que descartar es un problema cardiológico, ¿no? Entonces, si llega emergencia un paciente de ese tipo, lo primero que van a tener que hacer es un electro, medir enzimas cardíacas, etc. Descartado el problema cardiológico, lo siguiente que vamos a buscar es reflujo. Tendremos que hacerle una endoscopía o darle medicación para reflujo. De hecho, el reflujo es la causa más frecuente de dolor torácico no cardiogénico. O sea, descartada que el dolor sea de origen cardiológico, lo que más vamos a encontrar son problemas de reflujo. ¿Cuáles son los precipitantes? Consumo de café, grasas, ácidos, menta, y por lo tanto todo esto debemos retirarlo del paciente. También cambios posturales, ¿no? Cuando se trata de esfínter esofágico inferior hipotenso, se agachan y viene el reflujo. Síntomas de alarma: la disfagia o disfagia. Le hemos mencionado que esta es una indicación para endoscopia. En la fisiopatología, bueno, hay relajaciones transitorias del esfínter esofágico, que esta es la causa más frecuente del reflujo gastroesofágico. Puede haber un esfínter hipotenso, inferior hipotenso, una hernia hiatal, disminución del aclaramiento esofágico por deficiencia del tránsito, del bolo alimenticio, y eso genera una exposición prolongada al ácido, por ejemplo en la esclerodermia. Entonces, ustedes van a tener pacientes con esclerodermia, ¿no? Y van a tener, son reumatólogos, tienen esclerodermia, el paciente comienza a tener problemas de reflujo. ¿Cuál es la causa? Un aclaramiento prolongado. Un aclaramiento esofágico prolongado. Un incremento de la presión abdominal, por ejemplo, en las personas obesas o en las personas que tienen nuevamente el esfínter esofágico inferior hipotenso, y cuando se agachan, levantan peso, generan reflujo. Y hay que tener en cuenta qué es lo que se refluye. Puede refluir ácido, puede refluir pepsina, bilis y enzimas pancreáticas. ¿Qué es lo que van a generar? El diagnóstico: paciente con síntomas característicos como regurgitación, pirosis, que ceden con antiácidos. Luego síntomas atípicos como tos o dolor torácico. Y las pruebas diagnósticas se van a realizar cuando haya síntomas de alarma como disfagia, regurgitación sanguinolenta, hematemesis, melena, anemia.
en los pacientes que sean refractarios al tratamiento o en los pacientes que se planea realizar una cirugía antirreflujo. Claro, porque hay una circunstancia en la cual existe síntoma de reflujo y uno hace las pruebas de pechimetría y resulta que el paciente no tiene reflujo. Entonces, existen situaciones en las cuales hay una sensibilidad incrementada al ácido, no hay alteraciones de la motilidad ni nada por el estilo. Y entonces, en esas personas, si se les realiza una cirugía, probablemente no van a tener una respuesta adecuada. La endoscopía entonces puede resultar normal, lo cual no descarta el reflujo. Entonces concluimos que es una enfermedad por reflujo gastroesofágico no erosiva, o por sus siglas ERNE. Los hallazgos de la endoscopía pueden variar en cuanto la persona ha sido tratada, o sea que pasado un tiempo puede disminuir la inflamación. Y es importante para identificar hernia hiatal y complicaciones del reflujo tales como úlceras, estenosis, el esófago de Barrett o el cáncer de esófago. En la radiología se hacen radiografías varitadas. Esto tiene menos valor que la endoscopía. Puede decir determinar la presencia de estenosis, hernias o de cáncer. Cuando uno detecta por radiografía el reflujo del material varitado hacia el esófago, ese reflujo puntual no tiene valor diagnóstico. La manometría, bueno, permite la localización del esfínter esofágico inferior para una posterior colocación de zonas de pechimetría. Nos permite el diagnóstico de esfínter hipotónico, esa es la utilidad de la manometría en el contexto del reflujo, y también permite el diagnóstico de esófago aparistático, ¿no? Que también es importante en una persona que va a ser operada de una cirugía antirreflujo. Se hace una pechimetría ambulatoria de 24 horas, se coloca una sonda que contiene medidores de pH en varios puntos que se van a ir a lo largo del esófago. El paciente no debe ingerir alimentos que sean ácidos para que no altere la lectura, y tampoco aquellos alimentos que puedan provocar reflujo. La sensibilidad de la pechimetría para detectar el reflujo es del 80%, pero su especificidad es alta. O sea, en condiciones basales, el contenido del esófago va a ser pH neutro, pero para considerar que existe un episodio de reflujo debe llegar el pH a una lectura menor a 4. Bueno, Montreal clasifica al reflujo en aquel que tiene síndromes esofágicos y síndromes extraesofágicos. En los esofágicos, los síndromes sintomáticos como el síndrome de reflujo típico y el síndrome de dolor torácico de tipo por reflujo. Los síndromes con injuria esofágica, que son ya los que se pueden detectar, la esofagitis por reflujo, la estenosis por reflujo, el esófago de Barrett y el cáncer de esófago. Y entre los síndromes extraesofágicos tenemos asociaciones establecidas y asociaciones propuestas. La tos por reflujo, la laringitis por reflujo, asma por reflujo y erosión dental por reflujo. Y asociaciones propuestas, faringitis, sinusitis, fibrosis pulmonar y otitis media. Cuando lo vemos desde el punto de vista de las endoscopías, puede ocurrir de que en personas que tengan reflujo sintomático se hacen endoscopías y en la mayoría de casos no va a haber signos inflamatorios, no hay esofagitis, pero tienen reflujo. En un 35% van a haber signos inflamatorios de esofagitis y en un 5% va a haber alguna complicación como un esófago de Barrett o un adenocarcinoma. En la endoscopía podemos graduar la esofagitis en base a las erosiones. Cuando son erosiones sobre pliegues no conectadas menos de 5 milímetros, hablamos de grado A. Grado B son aquellas que están sobre bordes no conectados, pero que son más de 5 milímetros. Grado C es cuando hay erosiones continuas, entre 2 o más pliegues, que afectan menos del 75% de la circunferencia de la unión. Y el grado D es cuando ocurre más del 75%.
Entonces tenemos acá un grado A, una erosión de menos de 5 milímetros, un grado B, donde hay erosiones de más de 10 milímetros, pero no conectadas, un grado C con erosiones de menos del 75%, pero continuas, y un grado D con más del 75% con erosiones continuas en más del 75%. Complicaciones tales como, este es el anillo de Chasky, y esta es una estenosis péptica, y este es el esófago de Barrett. ¿Alguien se anima a decir dónde está el esófago? Está casi claro. No, pues. Muéstrame dónde está el Barrett. Ya, ¿por qué sabes que ese es el Barrett? ¿Y nosotros? Es claro, ¿no es cierto? Gracias. Les decía de que claramente uno puede delimitar la mucosa del esófago. Acá, por ejemplo, esto es mucosa esofágica. Acá se ve un poco más clara y se ven unos vasos rectos. Esta es mucosa gástrica. ¿Ya? Y hasta acá llegan los pliegues del estómago. O sea que además esta línea acá sería la unión escamocolumnar y a esto de acá sería la unión esófago-gástrica. Y entonces, si vemos aquí estaría la unión esófago-gástrica, pero la unión escamocolumnar se ha desplazado. Acá pues será 1 centímetro, en este segmento serán de repente 3 centímetros, acá serán de repente 4 centímetros. Acá, lo que está acá es una zona media circular, ¿no? Acá hay 2 islotes. Acá es todo un segmento largo de desplazamiento. Y entonces a lo que voy es que el esófago de Barrett puede adoptar diferentes formas y tamaños. Y entonces lo que se hace en endoscopía es primero identificarlo. Para diagnosticar esófago de Barrett primero hay que verlo. No lo vamos a poder detectar por un síntoma, porque esto no va a dar síntomas diferentes del reflujo. Entonces tenemos que verlo por endoscopía y lo que vamos a tener que hacer es la biopsia. Tomar biopsias cada 2 centímetros en 4 cuadrantes. Y lo que vamos a encontrar, ¿cuál era el epitelio normal del esófago? No está identificado. ¿Y del estómago? Un epitelio columnar. Lo que va a pasar es que vamos a encontrar en el esófago, en lugar de encontrar el epitelio polistratificado, vamos a encontrar zonas de epitelio cilíndrico con glándulas y con células caliciformes. Eso es lo que es el esófago de Barrett. Luego, el esófago de Barrett es un factor condicionante para que aparezca el cáncer de esófago. Es un factor de riesgo. Tratamiento, en general del reflujo, puede ocurrir de que simplemente que con cambios en el estilo de vida se puedan revertir el problema del reflujo. Bajar de peso, dejar de fumar, elevar la cabecera de la cama, sobre todo cuando el reflujo es nocturno. Hay personas que en la noche se atoran o se despiertan con dolor de pecho, con quemazón en la garganta. Estas personas no deben recostarse inmediatamente después de las comidas, hay que darle la indicación que debe esperar 3 horas después de haber comido para poder acostarse. Debe dejar de ingerir grasas, café, alcohol, chocolates, tomates, especias y dejar de fumar. Evitar las comidas copiosas, abundantes y evitar las ropas ajustadas, apretadas. Evitar agacharse, levantar pesos, volcamente la presión abdominal. Antiácidos logran mejoría sintomática, pero no logran la curación de las esofagitis cuando estas están presentes. Es mejor los jarabes que las tabletas y deben darse en dosis de 15 a 30 mililitros 1 a 3 horas después de las comidas y antes de acostarse. Los alginatos también ayudan a proteger el esófago. Estos alginatos reaccionan con el bicarbonato de la saliva y generan un gel viscoso que funcionan como una barrera, un gel o una gelatina protectora
que impide el contacto del ácido con el esófago. Entonces, el alginato forma esta barrera y el ácido, al momento de refluir, no toca la pared del esófago porque esta barrera se impide. Las ventajas es de que no se absorbe y entonces no suele dar complicaciones. Suele ser bien tolerado, se puede dar en embarazadas, por ejemplo. Y pueden potenciar además la acción de los inhibidores de bomba, o sea, se pueden dar los dos a la vez. Los clorquinéticos, algunos de ellos podrían elevar la presión del esfínter esofágico inferior, pueden ayudar al vaciamiento gástrico y también al vaciamiento esofágico, pero no tienen efectividad en la curación de la esofagitis, por eso que no se usan en reflujo. Se pueden usar metoclopramida, levosulfurida y citalopram que pueden dar cierto alivio sintomático, ¿no? O puede ser un tratamiento adyuvante en el tratamiento del reflujo. Pero lo más importante en el tratamiento son los inhibidores de bomba, que se pueden dar en dosis únicas o dobles por 4 a 8 semanas, ¿no? Sobre todo cuando hay esofagitis erosivas, para la curación de la esofagitis. Son los de primera elección y son los que tienen mayor efectividad en el tratamiento del enfermedad. Deben darse antes de los alimentos porque captan más bombas de hidrogeniones y mejora el efecto cuando se toman ayunas. Tienen menos efectividad cuando el reflujo no es erosivo. Y en los pacientes hay que considerar que hay pacientes que no responden al omeprazol y una de las causas puede ser que el material refluido en realidad sea bilis. Y finalmente existe la alternativa de la cirugía, que es una fundoplicatura de Nissen, que se realiza por vía laparoscópica. Puede indicarse cuando hay reacciones adversas a medicamentos o cuando se retira cuando hay un paciente que responde a medicamentos, pero que al retirar la medicación, los síntomas reaparecen. Entonces, hay una alternativa entre usar medicación de por vida o realizarse una cirugía antirreflujo. También aquí hay pacientes que tengan síntomas nocturnos que no responden al tratamiento médico. Para hablar un poco del esófago de Barrett, bueno, ya hemos mencionado los elementos, la unión esofagástrica, la unión escamo-columnar. Los diferentes segmentos de Barrett pueden ser segmentos largos o pueden ser segmentos cortos. Obviamente que si es un segmento largo, la probabilidad de cáncer es más alta. Parecido a lo que vimos hace un rato. Aquí vemos células caliciformes, un epitelio. Este es el epitelio normal, esofágico, y este es el epitelio columnar, con glándulas y células caliciformes. Entonces es una sustitución del epitelio esofágico distal normal, escamoso, por un epitelio columnar. En la histología se confirma una metaplasia especializada con presencia de células caliciformes. Esta metaplasia puede ser de cualquier longitud y se denomina esófago de Barrett largo si esta longitud es mayor de 3 centímetros y se denomina corto cuando es menor a 3. Entre 1 y 13% de los pacientes con esofagitis erosiva van a desarrollar esófago de Barrett. El riesgo se va incrementando con la gravedad de los síntomas de reflujo y con el tiempo de la enfermedad. El riesgo anual de cáncer, el cáncer ocasionado por el esófago de Barrett es el adenocarcinoma. Y el riesgo anual es de 0.5% al año, que es 20 a 60 veces más alto que el de la población general.
Por lo tanto, es una población de estudio, ¿no? Los que tienen esófago de Barrett es una población de riesgo en la cual hay que generar una vigilancia. Esta neoplasia está en incremento en los países occidentales, probablemente por el tipo de alimentación, y el riesgo va a aumentar también con la magnitud del tamaño o del segmento de metaplasia que se presenta. Entonces, segmento largo nuevamente y segmento corto. En cuanto a epidemiología, 1 a 2% de la población general presenta esta complicación y está en 13 a 15% de los pacientes con reflujo crónico. 50 hasta 27% de los pacientes con esofagititis con erosiones. El momento de diagnóstico es, en promedio, la mayoría de 63 años. En los países occidentales se ha iniciado un incremento del esófago de Barrett y del adenocarcinoma, que nuevamente se asocia al tipo de dieta. Y tendría que ver el Helicobacter pylori. ¿Por qué? Pero el Helicobacter no está en el esófago. La metaplasia. ¿La metaplasia qué origina? Antes de la metaplasia, ¿qué hay? Antes de la atrofia. ¿La atrofia qué quiere? Hipocloridria. Entonces, como hay menos ácido, se refluye el contenido gástrico, pero tiene menos material irritante, ¿no? Entonces puede haber reflujo, pero con menos ácido. Entonces, contradictoriamente, cuando uno se cura del Helicobacter, o en las poblaciones que tienen menos Helicobacter, ese podría ser un factor por lo cual hay más reflujo. ¿Cómo hacer la vigilancia? En los pacientes, a ver, un primer paso es el cambio de tejido. Entonces cambia, o el cambio de epitelio, mejor dicho. Cambia de epitelio escamoso a epitelio columnar. Eso ya es Barrett. Pero lo siguiente que va a pasar es que va a aparecer la displasia. ¿Qué es la displasia? Es un cambio en las células, y eso ya es un concepto del patólogo. Pero los patólogos pueden ver cambios en el núcleo, ¿no? El tamaño del núcleo, el tamaño de las células, ciertas alteraciones que con la progresión la van denominando. Cuando son más severas o más leves, dirán displasia leve o displasia severa, ¿no? Entonces, a mayor displasia, mayor probabilidad de cáncer, porque, o sea, a mayor alteración del núcleo significa que hay más mutaciones, o sea, estos cambios son por mutaciones. Y estas mutaciones, estos cambios displásicos preceden al cáncer, a la neoplasia. Entonces, primero esófago de Barrett, después displasia leve, después displasia severa y después cáncer in situ, después cáncer avanzado. Entonces va yendo una progresión. Entonces, va a haber pacientes con esófago de Barrett que no tienen displasia. A ellos, la vigilancia será cada 3 años. Se tomarán biopsias en 4 cuadrantes, cada 2 centímetros, con búsqueda de displasia. Actualmente existen endoscopios con magnificación de imágenes, yo les hablé de eso la vez pasada. Y entonces, no es necesario hacer estas tomas, digamos, sistemáticamente en todo el segmento de Barrett, sino lo que se hace es, con la magnificación y con la cromoendoscopía, se busca zonas de mayor alteración y se dirige la biopsia hacia ese sitio y finalmente el patólogo dirá si tiene displasia o no. Pero si no disponemos de eso, tenemos que seguir la norma, ¿no? De cada 3 años hacer biopsias en todo el segmento de Barrett, en los 4 cuadrantes cada 2 centímetros. Cuando la displasia es de bajo grado, la vigilancia debe hacerse a los 6 y 12 meses, o sea, nuevas endoscopías. Y si no se encuentra progresión hacia la displasia de alto grado, se va a poder continuar con el programa habitual de cada 3 años. Y en los pacientes con displasia de alto grado, el manejo
va a ser considerar a este paciente como que si tuviera un cáncer in situ. ¿Y cuáles son las posibilidades para este paciente con displasia de alto grado? Es una cirugía que es una esofaectomía, es decir, le quitan todo el esófago, o un tratamiento endoscópico. Ahora, imagínense ustedes, tienen un esófago de Barrett, no tiene cáncer, tiene displasia de alto grado, no es cáncer todavía, pero está muy cerca de ser cáncer, por ese motivo le van a quitar todo el esófago. Es una cirugía bien complicada. Entonces, pero claro, el riesgo es muy alto de cáncer de esófago. Y el cáncer de esófago tiene un problema, que su progresión es muy rápida. Decíamos que el esófago tiene mucosa, su mucosa muscular y tiene una adventicia. Entonces, rápidamente ese cáncer va a progresar, porque no tiene serosa. En cuanto a la cirugía antirreflujo, si tenemos un paciente con esófago de Barrett y se le hace una fundoplicatura de Nice, ¿qué va a pasar? Esto no mejora el esófago de Barrett, no revierte el esófago de Barrett ni previene el cáncer. Lo mismo, el daromeprazol a altas dosis no revierte el esófago de Barrett ni impide el desarrollo de cáncer. O sea, ya es un proceso que se inició y que simplemente hay que vigilar. Obviamente habrá que darle medicación para controlar el síntoma. Si existe displasia de alto grado de cáncer, bueno, es lo mismo, ¿no? La resección del segmento del esófago por endoscopia, una cirugía que es una esofaectomía. En cuanto al tratamiento endoscópico, se hace una resección mucosa. Es una posibilidad la resección del segmento afectado, o un método térmico que puede ser con plasma o una técnica con quemadura a través de radiofrecuencia. Una ablación con radiofrecuencia. Esas son las posibilidades que hay con el Barrett, el tratamiento del Barrett. O sea, una consultación, una vez que tiene esófago de Barrett, el paciente está condenado a tener cáncer. No. El riesgo, les decía que es 60% más alto que una persona normal, 60 veces más alto, pero es 0.5% del año. Es relativamente bajo, pero es una población de riesgo. Entonces. Si se saca solo la parte con displasia o todo el esófago. ¿Pero? Cuando hay displasia, ¿es de todo el esófago o de una? No, en el Barrett. No, yo no digo ¿Y se saca igual todo el esófago? mi lápiz ya fue. Ya. ¿Qué podría pasar? Por ejemplo, yo encuentro esto y les decía que no dispongo de magnificación de imágenes ni de cromatoscopía. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Comienzo a tomar biopsias acá, en 4 cuadras, acá, 2 centímetros más arriba, acá, y después acá arriba. Luego el patólogo me va a dar una respuesta. El patólogo me va a decir, esófago de Barrett sin displasia. Entonces, en 3 años le van a hacer una endoscopia. La otra probabilidad es que me diga, esófago de Barrett con displasia de bajo grado. Y entonces, lo que voy a hacer es acortar el tiempo a 6 meses. Pero si me dice displasia de alto grado, lo que va a pasar es de que yo tengo que individualizar las biopsias donde es que he encontrado esa alteración. Ya, entonces, por ejemplo, que la displasia solamente estaba acá. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de tratamiento? Les decía, o se hace una esofagotomía, es decir, se saca, si es de alto grado, ya, ahí nomás. O se saca todo el esófago, se hace una cirugía, o se hace un método endoscópico, que puede ser resecar esta zona con una mucosectomía. Lo que se hace es, se inyecta, ustedes han hecho inyecciones subtérmicas, ¿no es cierto? Hacer una ampollita. Se levanta la piel, ¿no?
Se dice exodérmica, ¿no? No es epidérmica. ¿Perdón? O intradérmica, ¿no? Ya, pero la cuestión es provocar una bomba. Se levanta la piel. Se separa el epitelio, la dermis y subdermis, se separa de los planos más profundos. Entonces, algo así se hace, ¿no? Se levanta la mucosa y se comienza a resecar la zona afectada. Hay técnicas, hay instrumentos adecuados para eso. La otra posibilidad es quemar el tejido. Entonces, hay una sonda que dispara un gas que es el argón, ¿ya? Y entonces se va quemando, se va quemando, se va quemando. Y lo que va a pasar es de que ese epitelio que se ha quemado se va a reepitelizar. Ya va a formarse un nuevo tejido y ese tejido va a ser normal. Lo que pasa es que no siempre ocurre eso. No es una técnica, digamos, 100% efectiva. Y la otra es usar algo parecido, pero con una técnica que se llama radiofrecuencia. Entonces, esas son alternativas que hay. ¿Eso responde a tu pregunta? ¿Alguna pregunta más? ¿Cuánto dura? Algunas cositas simples del cáncer de esófago. ¿Qué tipo de estirpe histológica tiene el cáncer de esófago? Adenocarcinoma. ¿Alguna otra estirpe? Existen dos tipos de celo de esófago. Un carcinoma. Porque originalmente el tejido del esófago, ¿qué tipo de tejido es? Claro, entonces es un epitelio polistratificado, ¿no? Que en ese epitelio puede generar cáncer, que es un carcinoma. ¿Ya? Y puede pasar directamente al cáncer, por ejemplo en los fumadores, por ejemplo en la calaza. Puede pasar directamente sin cambiar a ser un tejido columnar. Ese tejido escamoso puede pasar a ser directamente un cáncer sin cambiar al tipo columnar. En el Barrett lo que ocurre es que primero ocurre un cambio, pasa de escamoso a columnar, a un epitelio glandular. Y ese epitelio glandular genera un cáncer de glándulas, un adenocarcinoma. ¿Dónde está el adenocarcinoma? Donde está el Barrett, en la parte de la unión esofagástrica. ¿Dónde está el carcinoma del esófago? En la parte superior. La incidencia, por lo general, es mayor en hombres, aparece a partir de los 50 años. Los tipos son carcinoma epidermoide y el adenocarcinoma, lo que acabamos de decir. Hay sitios más frecuentes, donde ocurre más frecuentemente, China, Rusia, Irán, Japón. Parece que tiene que ver cierto tipo de alimentos, tiene que ver también el consumo de bebidas calientes. Ocurren más de 100 casos por 100.000 habitantes. El tipo histológico en estos sitios es el carcinoma epidermoide. Entonces, aquí parece que lo que ocurre es eso, ¿no? Cierto tipo de comida, bebidas, y el ingerir los alimentos muy calientes parece que factores de riesgo, el reflujo, el Barrett para el adenocarcinoma, y otros factores de riesgo para el epidermoide son la calacia, el Cranberry-Wilson, el tabaco, las bebidas calientes, la esofagititis cáustica y la infección por VPH. En general, la supervivencia a 5 años es de 15%, también es baja. Entonces, se ve claramente una zona roja en la zona asiática, ¿no? China, Mongolia, ¿no? Ciertos sitios. Cáncer de esófago en el mundo es el puesto 27. Las características clínicas, cuando aparecen, en general, todo cáncer, cuando ya aparecen los síntomas, ya es un cáncer avanzado. Entonces, el epidermoide aparece en los tercios medios superior del esófago, en tanto que el adenocarcinoma aparece en el esófago distal y la unión esofagástrica. Los síntomas que pueden dar es por ocupar volumen, disfagia y cuando genera dolor o odinofagia.
Además, como no come el paciente, pérdida de peso. Pueden haber formas polipoides, formas vegetantes o formas ulceradas también. Y formas infiltrantes, pero las más frecuentes son las formas polipoides. Puede además haber tos cuando hay compromiso del nervio recurrente laringio, puede haber neumonías o fístulas. Y la metástasis más frecuentemente es a pulmón, hígado y gástricos. En el caso del cáncer temprano, se considera aquel que ocupa solo la mucosa. ¿Cómo dijimos que era el cáncer gástrico temprano? ¿Hasta dónde podía invadir? Hasta su mucosa. Si es muscular, ya no es cáncer. En el caso del cáncer de esófago, solo se invade hasta mucosa. Si invade su mucosa, ya se considera un avanzado. Entonces, ¿cómo podemos hacer la diferenciación? Por ejemplo, con ecoendoscopia. Estos cánceres tempranos pueden ser detectados por endoscopía, por magnificación de imágenes y con endoscopía. Y cuando se trata de cáncer temprano, es posible realizar la resección parecida a la de una red, ¿no? Una resección endoscópica. Y en el caso del cáncer esofágico, cuando tiene opción de tratamiento quirúrgico, recuerden que van a ver, en el tratamiento del cáncer tienes la posibilidad de hacer un tratamiento mínimamente invasivo, como la endoscopía, ¿no? Una técnica endoscópica, una cirugía, cuando tiene criterios de resecabilidad. Y cuando ya no es resecable porque invade vasos, invade otros órganos, ¿no? Cuando tiene un estadio avanzado, ya no es resecable, entonces o va a tener la opción de una terapia de radioterapia o quimioterapia, o finalmente un tratamiento ya simplemente de soporte. Eso nada más de cáncer. Y finalmente lo que vamos a ver aquí. Esa es la parte de arriba, ¿no? Sí. Yo tengo un problema con los lentes. No veo bien las cositas chiquitas, pero pierdo lentes, siempre tengo un montón de lentes. Casi ya ni los uso. Esofagitis por cáusticos. Eso lo van a ver cada cierto tiempo en emergencia. Y el concepto es que hay elementos que se ingieren que pueden causar quemadura, tanto como podría causarle en la piel. Entonces, por ejemplo, un disolvente no es un cáustico, no genera quemadura, pero el problema con los disolventes es que pueden generar daño renal, daño pulmonar, daño cerebral, principalmente por los espinos, ¿no? Principalmente a través de la vía respiratoria. Pero los cáusticos son aquellos que son capaces de generar quemaduras. Y estos se ingieren de manera intencional o de manera inadvertida, ocasional, ¿no? Por descuido. Entonces, estamos hablando de lesiones del tracto gastrointestinal alto, del esófago o del estómago, inducidas por estas sustancias que son capaces de generar quemaduras en tejidos orgánicos. Esto pueden ser tanto ácidos como pueden ser alfa. 80% de estos incidentes ocurren de manera accidental en niños por error o en personas adultas de la misma manera, ¿no? A veces pasa de que se guardan elementos de este tipo en envases, digamos, que no están debidamente identificados, ¿no? Entonces piensa que es agua, que es cualquier cosa, se lo toman. La ventaja de la ingesta accidental es de que cuando uno está, digamos, en el primer sorbo ya siente algo desagradable y pues lo bota, ¿no? No lo va a seguir tomando. Pero el problema son las personas que intentan suicidarse, ¿no? Y entonces, a pesar de que le causa daño, sigue tomándolo porque su intención es autoeliminarse. Los ácidos, sobre todo aquellos que tienen un pH menor de 2, acá dice 4, pero bueno, más daños son los que tienen un pH menor de 2.
el volumen podría ser menor porque genera más dolor. Producen necrosis, los ácidos producen necrosis por coagulación, y como rápidamente ocurre esta necrosis, esta coagulación, en el esófago no penetran, entonces el daño no es tan intenso en el esófago. Es algo que tengan concentraciones muy altas o la acidez sea muy marcada. Entonces los ácidos se relacionan más con lesiones del estómago más que del esófago. Y las lesiones son principalmente antropilógicas. Lo que más se usa son ácidos muriáticos y ácidos sulfúricos. Los álcalis son aquellos que tienen un pH mayor a 12, o generalmente los que hacen más daño son estos. Producen necrosis por liquefacción, desnaturalizan las proteínas, saponifican las grasas y generan trombosis capilar. Además, hacen una retención de agua que aumenta la temperatura y produce más quemadura térmica. Estas reacciones hacen que se profundicen las lesiones y afectan principalmente el esófago. Ejemplo, la lejía, ¿no? Ejemplos de álcalis. Hay que tener en cuenta de que no necesariamente hay una asociación entre los síntomas y la gravedad de la quemadura. Pueden haber personas con síntomas mínimos y con quemaduras graves. Por lo tanto, hay que identificar, clasificar esta gravedad de la quemadura. En la boca puede haber dolor, puede haber odinofagia, cialorrea, puede encontrarse exudados y úlceras. La afección del esófago puede ocasionar odinofagia, pirosis, dolor torácico, disfagia y enestenesis. La afección pulmonar puede crear disnea, tos, estridor, ronquera. Y la perforación, uno debe sospecharlo cuando hay un deterioro del paciente, cuando hay signos de mediastinitis, peritonitis o enfisema subcutáneo. Otras complicaciones que se pueden dar es insuficiencia respiratoria, coagulación intravascular diseminada y shock séptico. En las primeras 48 horas ocurre una inflamación aguda, edema, necrosis, trombosis muscular. Desde las 48 horas hasta los 7 días, ¿no? Va a haber inflamación subaguda, caída de caras necróticas, ulceraciones y entonces mayor riesgo de perforación. Hasta los 14 días, inflamación crónica y depósito de colágeno, y a partir de los 21 días comienzan a ocurrir los fenómenos de estenosis. Es decir, que si la persona que ha tenido una quemadura severa sobrevive a todo este proceso, no ha generado ninguna de estas complicaciones, pasa del proceso agudo. En el proceso crónico lo que va a ocurrir es que ese esófago quemado va a comenzar a estrecharse, a estenosarse. Y entonces estas personas van a tener la complicación de que no van a poder comer disfagia. Entonces hay que hacer una endoscopía y ver hasta qué punto ocurre la quemadura, ¿no? Grado 0 es un grado normal, la curación es 100%. El grado 1 y 2A tienen también un alto grado de curación, son relativamente leves. En el grado 1 hay edema, en de la mucosa. En el grado 2A, exudados, erosiones y úlceras superficiales. A partir del grado 2B ya se considera grave, o de cierta gravedad. Acá hay úlceras profundas que son circunferenciales. Acá las úlceras no llegan a ser circunferenciales. Acá sí, en 2B. Y a partir del grado 3 comienzan a producir áreas de necrosis. En el 2A, áreas pequeñas de necrosis, y en el 2B, áreas extensas de necrosis. Finalmente, el grado 4 es la perforación. Entonces, acá tenemos zonas solamente de inflamación, acá erosiones, ulceraciones no circunferenciales, acá sí hay una ulceración completamente circunferencial, y aquí hay una necrosis extensa, ¿no? Es un color oscuro del esófago. En los grados 1 y 2A pueden ser grados de alta. A propósito, esta clasificación es la clasificación de Sargard, ¿no? Que es la que actualmente se usa. Entonces, de acuerdo a esta clasificación, los grados 1 y 2A se pueden dar de alta y se puede iniciar la alimentación prontamente, ¿no? A partir de las 24 horas. En los grados 2B
Y 3A, el manejo va a ser un poco más complejo, hay que hacer, según sea el caso, individualizarlo, va a haber manejo de la vía aérea, de repente intubar al paciente, ver si va a requerir algún tipo de nutrición, ya sea por sondas nasogástricas o nutrición enterales cuando sea imposible utilizar la vía digestiva. Y evaluar el proceso, más que todo es un manejo de soporte, ¿no? En terapia intensiva. Los grados 3B y 4 ya deben abordarse en lo que sea posible por cirugía, y el problema con estos es que tienen alta mortalidad. En general, se va a tener que ver el manejo de la vía aérea, puede haber quemadura de la vía aérea cuando hay aspiración. Se debe reponer volumen, debe haber manejo de la sepsis. A veces se va a requerir de intubación por insuficiencia respiratoria. Y hay que tener en cuenta que la quemadura ocurre desde que se ingiere este elemento. Por lo tanto, si pasó ¿cómo se llama? El ácido, ¿cuánto tiempo demora de pasar desde el esófago hasta el estómago un alimento, un líquido? 10 segundos, no más. Entonces, tragó y en 10 segundos ya está en el estómago. La quemadura ya se produjo. Ya el ácido ya no está acá, está en el estómago. Entonces, no debe neutralizarse, o sea, no debe usarse algún elemento, digamos, un antiácido contra el ácido, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se va a generar una reacción química que genera calor, y va a generar más daño. Y tampoco debe intentar provocarse el vómito. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si ya está en el estómago y el paciente lo vomita, si provocas el vómito, nuevamente ese ácido va a salir y además va a quemar también, no solamente nuevamente el esófago, sino también la vía respiratoria. Se podría aspirar. Entonces, no se debe indicar lavados, no se debe indicar vómito, no se debe intentar neutralizar. Y como esto ocurre, digamos, en la casa de las personas, a veces los que hacen esto son los mismos familiares, ¿no? Están asustados, ¿qué hiciste? ¿Viviste esto? Y el familiar lo que hace es tratar de hacer que bote eso que ha ingerido. Entonces, acá hay un poco de educación a la sociedad, pero también a veces esto ocurre en emergencias, ¿no? Entonces, nosotros no debemos indicar lavados gástricos o cosas por el estilo en un paciente con ingesta de ácido. El manejo de soporte. Vigilancia. Observar, vigilancia. ¿Cómo dice? Mucho hace que no hace daño, una cosa así. No provocar más daño. El asunto es no provocar más daño y dar soporte. La terapia intensiva es dar soporte. ¿Qué soporte? Soporte ventilatorio, soporte vasopresor, soporte de diuresis. Eso es la terapia intensiva. El que se va a dedicar a terapia intensiva es dar soporte. Entonces, ¿qué pasaba con un paciente con COVID? No tenía pulmones, no tenía cómo respirar. Entonces, ¿cuál era el manejo ahí? Soporte. O sea, hasta cierto punto, que yo sepa, no había antivirales. Llegó un antiviral, pero para uso temprano, ¿no es cierto? Pero ya cuando está establecido el COVID severo, el manejo es el soporte, es decir, la ventilación mecánica. Y si hay una infectación por bacterias, pues tratar la infección bacteriana, etc., ¿no? Es el soporte, y eso es complicadísimo. Eso es lo que hacen en una unidad de cuidados intensivos. Y estos pacientes que son graves, van a terapia intensiva o van a cirugía. Los que son graves van a requerir NPO, y si la vía digestiva está anulada por una perforación o algo por el estilo, se va a requerir de nutrición parenteral total. Antibióticos cuando haya complicaciones infecciosas, neumonía, ¿no? Corticoides, en cierto punto de la enfermedad, para prevenir la estenosis,
a partir de la segunda semana, ¿no? Se va a requerir el uso de corticoides, segunda, tercera semana. Se va a requerir corticoides para prevenir esa estenosis. Cuando el paciente ya pasó el periodo severo de la inflamación, es un modo de prevenir. Y en situaciones intermedias se puede usar sucralfato o omeprazol para prevenir las complicaciones. ¿Preguntas entonces? Sí. ¿Te quedas con el lápiz? No. El lápiz. No, utilizo lápiz. Hace mucho tiempo. Un jugo de limón no te va a provocar. No tiene esas ideas. Exacto. ¿Tienes Cuando vas a hacer limón. No pasa. la cabeza de Darwin? Este es el regalo de mi esposa, así que no lo puedo tomar. Doctor, ¿algún consejo en el examen de mañana? Sí, estudié mucho. Y que busquen en las, ¿cómo se llama? Busquen el concepto general, ¿no? De las cosas. No busquen eso, ¿no? Hay algunas cosas que son de letra chica, pero la mayoría son de letra grande. ¿Ya? Muy bien, nos vemos.